Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y tu amigo, pastor evangelista Benito Ortiz Jr., aleluya, y fundador de Overcomers. Es una bendición poder hacer la voluntad de Dios y poder predicar la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. No hay nadie como nuestro Dios y es una bendición grande. Amén. Quiero sacar unos cuantos minutitos para traer este mensaje, aleluya, o este corto mensaje que estaba estudiando aquí, leyendo un ratito la palabra en esta mañana preciosa, hermosa, aleluya, donde llovió tanto ayer, pero aquí estamos, por la gracia del Señor. Quiero leerte en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 28, y detengo cuando llegue el momento. Amén. Bueno, dice, y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el justo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Y hermosa que el Señor nos da en esta mañana. Pero que da hablar un poquito sobre ella, ¿verdad? Me impacta que el Señor dice, en el versículo 28, el Señor dice, y sabemos que los que le aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué cosa que Dios está hablando específicamente en esta escritura de alguien específico? Dios está hablando de alguien especial, alguien que Él llamó por su nombre, alguien que Él ministró, alguien que Él separó, alguien que Él decidió darle, aleluya, un llamado específico. Eso no tiene que ser solamente con los nombres de los 5 ministerios. Esto puede ser para cualquier cosa que Dios te llame. Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un llamado especial celestial del cielo, donde Dios quiere que tú entiendas que como un overcomer o como una persona, un hermano en Cristo normal, aleluya, que está en la iglesia, aleluya, y está buscando al Señor, aleluya, y está reconociendo al Señor, Dios lo reconoce a Él. Y Dios lo llama y con un propósito. Y dice que todas las cosas, aleluya, son de ayuda para bien. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó, porque Dios lo escogió, Dios lo separó. Mira qué poderoso es esto. Porque hay personas que porque están pasando por momentos difíciles, aún tienen el llamado de Dios. Dios todavía te está dejando saber que todas las cosas, no importa lo difícil, no sea lo más duro que se vea, no sea lo más lejos que esté, pero todas las cosas te van para bien. Todas las cosas van a trabajar para ti, para bien. Dios se va a glorificar, porque Él lo prometió. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Todas las cosas
le ayudarán bien. Significa que aún en los momentos más difíciles Dios te va a bendecir. Significa que en el momento más duro Dios va a obrar. Significa que cuando Dios manifiesta su gloria o tiene un llamado específico, se va a mover. Porque es que todas las cosas obran para bien. Lo bueno, lo malo, lo que no entendemos, lo que no estamos viendo, Dios dice que todo obra para bien. Dios se glorifica. Eso no hay nada que Dios no pueda hacer. Dios lo puede hacer todo. En el momento más difícil de tu vida, lo más duro que esté pasando, lo más oscuro, tenga o no tenga tu nevera llena, la tenga vacía, todo obra para bien. Porque Dios tiene un momento específico para glorificarse y para bendecirte. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios sabe cómo glorificarse en maneras grandes. Pero también tenemos que mirar que cositas pequeñas, que creemos que son pequeñas, pero para Dios son grandes. Y ahí vemos su gloria. Ahí vemos cómo Dios se mueve. Ahí vemos cómo Dios se manifiesta. Porque es que todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó con un propósito. Overcomer. O amigo que me escuche. Dios te llamó con un propósito. Hay un propósito en tu vida. Tú no existes por existir. Tú no te levantaste la mañana por levantarte. Hay un propósito, aleluya, para que Dios te llame. Tú no llegaste a la casa de Dios. Tú no llegaste a servir a Dios, aleluya, por cualquier cosa. ¿Qué cosa? Que pensamos que el llamado tiene que ser por un ministerio oficialmente. Pero tú sabes que Dios te llamó para que tú seas predicador de su palabra, no importa sea evangelista, no importa que sea pastor, no importa lo que sea, Dios te llamó con un propósito. Y predicar este evangelio a toda criatura. Esto no tiene que ver con nada de un llamado específico. Aquí está el llamado directo de Dios. Dios dice con un llamado, aleluya, y con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? De ir, aleluya, a predicar este llamado de Dios, ir y predicar esta palabra de Dios, ir a llevar esta palabra a aquel que la necesita. Y conforme al llamado, conforme al propósito, Dios te va a bendecir y todo te saldrá bien. Wow, that's powerful. Pero me impacta algo aquí bien tremendo que me impactó cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso me impacta a mí. Porque en otras palabras, me está dejando entender a mí el Señor que Dios nos conoció primero. Que Dios nos separó porque nos conoció. ¿Por qué? Porque al conocernos, sabe con quién y a quién está llamando. En otras palabras, cuando llamó a Jeremías, cuando llamó a Ezequiel, cuando llamó a Josué, a Caleb, entre José y Caleb habían más hermanos, habían más hombres con ellos. ¿Y qué pasó? Cuando ellos llegaron de espiar la tierra, se levantaron y dijeron, no vamos a poder conquistar la tierra, no vamos a poder ganar esta batalla. Pero se levantó Caleb y Josué, aleluya, y dijeron, ¿sabe qué? Sí podemos ganar la batalla, sí podemos luchar esta batalla, sí podemos, aleluya, conquistar. Y dice que los otros que no estaban de acuerdo, se levantaron en contra de ellos, le hicieron la guerra. ¿Por qué le hicieron la guerra? Porque ellos decidieron decir, sí se puede. Y si se puede, es porque Dios dice, aleluya, que todas las cosas le van a bien a lo que Él llama. Él llamó a Josué y a Caleb. Lo llamó con un propósito, porque vemos el propósito de ellos en el transcurso de tiempo. Oh, wow, powerful, ¿verdad? Pero en aquellos no. Entonces, ¿qué me está dejando entender esta escritura? Que el Señor está diciendo aquí, porque a los que antes escogió o conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús.
Entonces Dios nos llamó con un propósito. Dios nos escogió para que nosotros fuéramos imagen de su Hijo. Wow, that's powerful. Church, I want you to understand this. Quiero que entienda esto. Porque Él nos conoció, también nos predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios nos llama, Dios nos conoce, nos llama a un propósito. Dice que todo estará bien hacia nosotros si confiamos en Él, ¿verdad? Pero dice que Él también nos predestinó. En otras palabras, en el futuro ya Dios nos vio sentados con Él en gloria. That's powerful. Ya el Señor había visto nosotros sentados en su presencia. Ya en el futuro, ya nosotros hemos conquistado, hemos vencido. Somos más que vencedores. We are overcomers. En el futuro ya Dios nos vio. Aleluya. Porque entonces, mira para que tú entiendas algo bien impactante, y voy terminando. Mira esto. Dice, mira estas palabras. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora mira esto. Para que Él sea el primogénito, para que el Señor sea el primero, para que el Señor sea nuestro molde, para que el Señor sea, aleluya, nuestra guianza, para que Jesús sea nuestra imagen de imitar, para que Jesús sea aquel que nos transformó por su sangre. ¿Por qué? Porque el paso, el cuerpo, la manera de caminar, la manera de hablar, la manera de expresarnos, la manera de hacer las cosas, tenemos que hacerla como nuestro primogénito, que se llama Jesús. Con la mente de conquistador, con la mente de victoria, con la mente de que nada nos detendrá, porque nada podrá apartarnos del amor de Dios, nada nos podrá desviar de la presencia del Señor. Pero mira qué poderoso. Dice, para que seamos, o para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora esa palabra entre muchos hermanos me impacta, porque Él no dijo entre todos. Él no dijo entre todos. Él dijo entre muchos hermanos. En otras palabras, muchos hermanos, hay un número separado para Dios. Oh yes. En otras palabras, el Señor me está diciendo, dejando entender que seremos imagen del primogénito. Seguiremos el primogénito. Aquellos que Él separó con propósito van a seguir al primogénito no matter what. Van a tratar de no fallarle a Dios. Van a tratar de hacer la voluntad de Dios. Van a decir, el Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que hablemos las palabras de Jesús. Que nos comportemos como Jesús se comportó. Que hablemos, que vivamos como Jesús vivió. Con amor, con pasión, con confianza, con conocimiento de su Padre Celestial, con búsqueda, con ayuno, con hablar su palabra, con orar, aleluya. Que Él sea nuestro primogénito, que nosotros sigamos la copia de Él. Que Él es nuestro promise keeper, que Él es el promise keeper, que Él es el que nos va a guiar. Eso que significa primogénito. Pero cuando Él dice entre muchos, me recuerda de nuevo y me lleva de nuevo a Caleb y a Josué y los otros espías. Sí, cuando fueron a espiar la tierra, fueron muchos, fueron 12, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando fueron a espiar la tierra, solamente 2 de todos que fueron, de los muchos que fueron, 2 fueron los únicos que vieron la visión de Dios. Fueron los únicos que pensaron que pueden conquistar. Fueron los únicos que vieron, aleluya, la grandeza del llamado de Dios. Fueron los únicos que entendieron para qué Dios los llamó.
Pero los otros no entendieron nada. Los otros se quedaron tontos. Los otros se quedaron en su pensamiento natural. Por eso es que, aleluya, él va a ser el primogénito de muchos hermanos, no de todos los hermanos. Él va a ser primogénito de aquellos que son como Caleb y Josué, vamos a decir. Si tú eres como Caleb y Josué, pues eres tu primogénito. Eres escogido. Porque los que no, aleluya, son los que quedan menos de los muchos. En otras palabras, Dios escogió un grupo para hacer su voluntad. Y Overcomers, Dios te escogió para hacer su voluntad. Amigo que me escucha, Dios te escogió para hacer su voluntad. O que no he ido a las naciones a predicar, o que no he ido a diferentes mundos a predicar, así, diferentes países a predicar, que no he salido a la esquina, al colmado, no he salido a la esquina de cierta calle a predicar con un micrófono o con un altoparlante. Pero cuando tú le hablas a tu familia, cuando tú le hablas a tu vecino, cuando tú le hablas a tu amigo, estás haciendo lo mismo, aleluya. Estás haciendo el llamado de Dios. Y si tú te lanzas y te atreves a abrir tu boca, a hablar la palabra de Dios, significa que tú eres llamado para su propósito. Significa que Dios está contigo. Caleb y Josué creyeron que podían vencer y por eso que todas las cosas les fueron a bien. ¿Por qué? Porque Dios se glorificó en su vida. ¿Por qué? Porque vieron un reporte positivo. Cuando nos paramos positivos, creemos a Dios, Él va a ser nuestro primogénito porque Jesús hizo todo positivo. Jesús se movió en todo positivo. En otras palabras, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Mira qué dice, y con esto termino. Y a los que predestinó, a estos también llamó. En otras palabras, si Él te miró desde el futuro, antes que tuviera el vientre de tu madre, antes que Dios dice que te conoció, te avanza, te conoció, como le dijo al profeta, yo te conocí antes que estaba en el vientre de tu madre, desde tu vientre de tu madre te escogí, te llamé, aleluya, para que sea mi profeta. En otras palabras, no tiene que ser un profeta aquí, no tiene que ser un pastor aquí, no tiene que ser un evangelista aquí, no tiene que ser un maestro, no tiene que ser, aleluya, o apóstol, no, lo que tiene que ser es lo que Dios quiere que tú seas. Si vas a cantar, si vas a enseñar, si vas a predicar, si vas a ser ministro, si vas a ser misionero, lo que tú vayas a hacer, lo que tú sientas que Dios te está llamando, a eso Dios te llamó. Pero mira lo que dice aquí, a los que predestinó, a esto también llamó. Y a estos que llamó, a esto también justificó, te lavó, te justificó, te separó, y dijo, ¿sabe qué? Este es mi hijo amado. Así como dijo Jesús, cuando Jesús, aleluya, fue a ser bautizado, Jesús dijo, este es mi hijo amado. Él lo justificó y dijo, este es mi hijo amado. Lo identificó. Cuando él te dice justificar, también te está dando una identidad. Te está dejando saber al mundo entero que tú eres su hijo, que tú eres llamado por un propósito. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Yo me puse a buscar ese rhyme, y eso significa que a esto le dio poder. A este le dio autoridad. Si Dios te glorifica es porque te da poder y autoridad. Por eso es que tú se la tienes que dar para atrás a Él. Tú no te puedes quedar con ninguna gloria porque no es tuya, pero Él te la deposita para que Él se glorifique en ti. Come on, church. Dios tiene un propósito grande. Dios te llamó con un propósito, Overcomer. Y dice que a esto que glorificó, ¿qué pues? Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, Dios nos está dejando entender que Él está con nosotros, que Él te llamó con un propósito. Si de todo lo que yo te hablé en estos 20 y 25 minutos, algo te queda, entiende que el diablo te va a hacer la guerra.
El diablo va a tratar de pelear contigo. El diablo va a tratar de detener el propósito que hay en ti, usando lo que él quiere usar, lo que él quiera moverse, aleluya. Él va a tratar de detener el propósito de llamado que Dios hizo en tu vida. Pero dice la palabra que todas las cosas obrarán para bien para aquellos que Dios llamó con su propósito, y tú eres su propósito. Tú eres el escogido. Te está llamando el Señor para que tú sigas el primogénito, que es Jesús, su Hijo, para que entiendas que de muchos te separó para hacer su gloria. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Y cuando Él te dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos está dejando entender que si Dios te separó, te bendijo, te llenó de conocimiento, te está dando al primogénito para que tú lo sigas, te justificó y te glorificó, nadie podrá contra ti. Porque si Él está contigo, y si Él te dio todo eso, es porque Él está contigo. Overcome, mi amigo. Nada, ni nadie podrá hacerte frente. God is good. Dios es bueno. Y en esta mañana Dios te quiere decir que Él te escogió a ti con propósito. Desde antes del fundamento del mundo, antes que existieran las estrellas, antes que existieran los ángeles, ya tú estabas en Él. Él te conoció, Él te conocía y Él te separó. En otras palabras, Dios está contigo, Overcomer. Y amigo que me escucha, Dios te bendiga en esta mañana preciosa, hermosa, que Dios está haciendo grandes cosas. Amén. Dios se está glorificando. No eches para atrás. No tengas temor de lo que Dios va a hacer. Camina sin miedo. Bájate de la barca. Créele a Dios. Aleluya. Sé como Caleb y Josué, que vieron los gigantes y vieron todo lo que se quería levantar en contra del llamado de Dios, pero ellos dijeron, sí, podemos conquistar los gigantes, sí, vamos a ganar, aleluya. ¿Y quiénes fueron los que entraron? Aleluya, Caleb y Josué, porque esos estaban en el llamado, en el propósito, y todo obró bien para ellos, aleluya. Y nadie le pudo hacer frente, porque ellos entendieron que Dios estaba con ellos, y si Dios está con ellos, nadie puede levantarse contra ti, amén. Dios te bendiga, aleluya. No te olvides, tu propósito es seguir al primogénito para que vea su gloria. Dios te bendiga, Overcomer, amigo que me escucha. Vamos por más, vamos a creerle a Dios, vamos a caminar más. Los tiempos se acaban, Cristo viene, aleluya, y nos tenemos que estar preparados, porque nosotros tenemos que hacer como Caleb y Josué, entrar a la tierra prometida que el Señor nos separó. Pero la única manera que vamos a poder entrar es que le confiemos y estemos confiados que Dios los llamó con el propósito de conquistar, no importa lo que se levante en el camino para detenernos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu amigo, tu hermano, pastor evangelista Benito Ortiz, compañero de tu milicia y la milicia de Cristo. Amén. For Jesus Christ. Amen.